Buenos días, mi nombre es Luis David Cervantes Azuara, soy médico residente de segundo año de la especialidad de Medicina de Urgencias. El día de hoy vamos a revisar el tema de bloqueadores neuromusculares en síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, vamos a empezar. Lo primero es recordar un poco de la definición de lo que es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Para esto hubo muchos estudios que se realizaron. Hay que recordar que es una definición que se integró de acuerdo a los criterios de Berlín. Esto nos menciona que tiene que ser un inicio dentro de 7 días posteriores a un daño o síntomas respiratorios o que estos empeoren, y opacidades bilaterales. Estas se van a encontrar ya sea en una radiografía de tórax o una tomografía. Y también se va a categorizar la severidad del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Esto se va a clasificar en leve, moderada y severa. Esto va a ser de acuerdo al PAFI. Hay que recordar que esto es la presión arterial de oxígeno entre el FiO2 que nosotros tengamos. Y esta clasificación, nos dice que va de 300 a 201, con una mortalidad del 72% para la leve, 27%. Una de 200 a 101, con una mortalidad de 32%. Y para la severa, menor de 100. Eso con una mortalidad de 45%. Obviamente hubo datos que esto no se veía para todas las comunidades, ya que no se encontraba con el estudio gasométrico en todas las unidades hospitalarias, y hubo modificaciones que se realizaron. Esto fue una modificación que se hizo en el 2016. Fue un estudio que se llama Kigali. Esto fue en los países de África sobre todo. Y el tiempo y origen nos refiere que es igual a la definición que nos explicó Berlín. Y en la imagen también nos refiere que son opacidades bilaterales en la radiografía de tórax, o en este caso un rastreo de ultrasonográfico, que no se ha explicado por un derrame pleural, un colapso o nódulos. Y en este caso lo que se ocupaba era la SAFI, que era menor de 315, y esto sin algún requerimiento de una presión al final de la expiración o PIP. También vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Para hablar de la epidemiología de SIRA se hizo un gran estudio, el cual que fue el LongSafe. Este fue un estudio que se hizo en 50 unidades de cuidados intensivos y se realizó en 29.144 pacientes. Esto fue en 50 países. ¿Qué fue lo que nos arrojó este estudio, el LongSafe? Nos dice que, tenía una prevalencia tanto de leve, moderada y severa. De leve era de 30%, moderada de 46.6% y severa de 23.4%. El SIRA representaba el 10.4% de ingresos a lo que era una unidad de cuidados intensivos. Y distintos valores o distintos manejos nos refería que todos estos se manejaban con un volumen tidal menor a 8 mililitros por kilo de peso, ya sea por peso predicho. PIP menor a 12 centímetros cúbicos de agua, esto en el 82.6%, y la posición prono se ocupaba en el 16.3%. Hay que recordar que la posición prono, actualmente tomó un poquito más de uso por el COVID. Y vamos a recordar ahora la fisiopatología. Es importante que recordemos cómo funciona para empezar un pulmón sano, para poder hablar entonces de un daño a él mismo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí en el pulmón sano? Vamos a tener que tenemos nosotros nuestro epitelio. Este va a estar dado por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Estos neumocitos, ¿para qué es? Para lo que nos sirven. Estos son los que nos filtran los solutos y todo lo que se acerca a la unidad alveolar. Hay que recordar que la unidad alveolar que nos ayuda al intercambio gaseoso. Entonces, los neumocitos tipo 2 son los que nos van a expresar surfactante sobre todo. Este surfactante se utiliza para mantener la distensibilidad del alveolo y evitar su colapso. Entonces, lo que va a pasar aquí, ellos van a filtrar cualquier tipo de líquido. Esto va a pasar a las unidades linfáticas y es como se drena. Esto obviamente a través de la bomba sodio-potasio, ATPasa, y esto cuando hay una funcionalidad adecuada del pulmón y de la unidad alveolar. Cuando lo que tenemos en el SIRA, ¿qué es lo que pasa en el SIRA? Hay un aumento de estos líquidos y va a haber una disminución de la misma filtración. Esto puede ser por distintas causas. Por ejemplo, podemos tener alguna infección por virus, por bacteria, trauma también, o algún tipo de contenido gastrointestinal. Nos va a generar un daño a la unidad epitelial, y esto que va a ser lo que nos va a generar una respuesta del macrófago. El macrófago naturalmente va a liberar, o vamos a tener los receptores
de qué son los patrones asociados moleculares al patógeno y qué es lo que va a generarnos esto. Esto nos va a generar una liberación a los receptores tipo TOL. Y estos receptores pues van a liberar obviamente interleucinas, como ya las conocemos, que son factores de inflamación, sean factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 8 y etcétera. Ahora, posterior a esto, ¿qué es lo que va a generar? Todo esto va a generar una respuesta. Se va a generar una respuesta a nivel del alveolo y ¿qué va a generar? Esto va a provocar que las células que se encuentran en el torrente sanguíneo, ya sean los monocitos o los neutrófilos, van a irse hacia el interior del alveolo. Esto obviamente va a generarnos una mayor respuesta. ¿Qué es lo que pasa con los neutrófilos, por ejemplo? En este caso, los neutrófilos van a generar una respuesta, en este caso de respuesta de radicales libres, va a tener una respuesta de trampas de neutrófilos. ¿Y esto qué va a generar? Esto va a generar que exista mayor filtración de líquido de edema y pues obviamente se va a llenar el alveolo de líquido. Pero este alveolo, por el mismo daño que exista tanto en neumocitos tipo 1 y en neumocitos tipo 2, va a generarnos que no lo pueda eliminar. Entonces se va a acumular y nos va a generar pues toda esta respuesta y cascada inflamatoria que ya les mencioné. Pero esas son las primeras fases, es la fase exudativa. Posteriormente viene una fase proliferativa. En esta fase proliferativa, ¿qué es lo que pasa? Ya existe un aumento, una respuesta de recuperación del epitelio, ya sea del neumocito tipo 1 y del neumocito tipo 2. ¿Qué es lo que va a generar? Esto va a generar que los neumocitos tipo 2 hagan una diferenciación hacia neumocitos tipo 1. Posteriormente, pues bueno, esta diferenciación nos va a ayudar a que esto exista una recuperación por reepitelización. Va a haber todavía células que sean inflamatorias y ¿qué es lo que va a suceder? Los macrófagos son los que van a darnos una respuesta a esto. Van a eliminar pues todos estos desechos que encontramos, ya sea por metaloproteinasas y van a también pues a fagocitar a los neutrófilos, que eran los que estaban generando esta respuesta inflamatoria. Entonces, posterior a que exista esta reepitelización y diferenciación de los neumocitos tipo 2 a neumocitos tipo 1, se va a empezar a restablecer pues estas estructuras del alveolo y posteriormente esto va a generar que se activen tanto la reexpresión alveolar de los canales sodio, potasio, ATPasa y acuoporinas, en este caso específicamente la acuoporina 5, y esto va a generar que vuelva a funcionar el drenaje y el drenaje pues bueno nos va a llevar que esto se elimine por la vía linfática. Tenemos otra fase que es la fase fibrótica. Normalmente no en todos los síndromes de insuficiencia respiratoria aguda se presenta. De hecho, esta fase fibrótica normalmente se ve representada lo que es en pacientes que ameritaron ventilación mecánica invasiva. Entonces, en la ventilación mecánica invasiva, ¿qué va a pasar? Va a haber un poco más de daño. Este daño se va a extender a la membrana y va a fallar la reepitelización. Entonces, va a generarnos que exista un daño en la estructura del alveolo. Y esto va a generar que no pueda haber una recuperación y sobre todo una falta del surfactante y un daño del surfactante. Entonces, bueno, esto no se presenta en todos los casos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquillo sobre el manejo. El manejo, ¿qué nos dice? Primero hay que integrar el diagnóstico y también tratamiento de las infecciones. No todo esto va a ser en todas las mismas infecciones, hay que primero tratar qué es lo que lo está afectando para poder nosotros dar un manejo específico y dirigido. Hay que dar soporte respiratorio, esto ya sea con oxígeno suplementario o si requiere un manejo avanzado de la vía aérea, pues por presión positiva. Y manejo de líquidos y el soporte general que se le da al paciente. Bueno, vamos a hablar un poco sobre SIRA, sobre el soporte respiratorio. Hay un estudio grande que se hizo que es el ARMA Trial, que fue en el 2000. Este fue un estudio que se realizó para ver cuáles eran los volúmenes tidales adecuados sobre los pacientes y cómo era una adecuada oxigenación y eliminación del dióxido de carbono. En este estudio lo que quería ver era valorar si los volúmenes tidales altos y las presiones aéreas elevadas podían generar una mejor recuperación en los pacientes. Pero ¿qué fue lo que pasó? Este estudio se detuvo porque se demostró que había una mayor respuesta
más bien una menor mortalidad respecto a volúmenes tidales bajos a volúmenes altos. Cuando se ocupaban volúmenes tidales bajos, nos mencionaba que había una mortalidad del 31%, a comparación cuando se usaron altos, pues de 39.8%. Dada esta diferencia en los porcentajes, se decidió parar el estudio. Realmente, en cuanto a barotrauma, que nos mencionaba de 1 a 28 días, no hubo mucha diferencia. Mencionaba que era del 10% al 11%. El número de días sin falla respiratoria, de 1 a 28 días, tampoco variaba de 15 a 12%. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la presión al final de la expiración o el PIP. Nos menciona que obviamente se ocupaban volúmenes normales, que era del 5 al 20 centímetros cúbicos de agua, y con esto, ¿qué fue lo que hizo este estudio? Nos menciona que generaba un daño. Este daño, pues, si se utilizaban volúmenes altos de PIP, nos mencionaba que debía utilizarse el volumen ideal para prevenir una apertura cíclica y el colapso de los espacios alveolares. Obviamente, esto se ajusta dependiendo de cada paciente, no hay un PIP ideal, eso es lo que se menciona. Idealmente es el que le queda al paciente y el que nos evite este colapso a nivel alveolar. Ahora, en la posición prono, este es un estudio que ya se había realizado, es un estudio que se realizó en el 2013 con 466 pacientes, se llama PROSEBA, ese fue el estudio. ¿Qué es lo que nos quería demostrar? ¿Cuál era la funcionalidad de la posición prono a diferencia de la posición supino? ¿Qué fue lo que realizó? Nos menciona que en estos 466 pacientes se realizaron mediciones de mortalidad a 28 días para ver cuál era la mejoría. En esta misma, pues, nos menciona que en la posición prono hubo una disminución del 23.6%. En esta misma, a diferencia de la posición supina, que nos mencionaba que era del 41%. Entonces nos dice que disminuye la heterogeneidad de la aireación pulmonar, llevando una mejora en el intercambio gaseoso y disminuyendo el daño pulmonar mecánico. Si podemos recordar nosotros de manera fisiológica, es donde hablamos de las zonas de West. Entonces esto es donde se invierten y existe una mejoría en estas mismas, por eso se recomienda la posición prono. Hay que recordar que ahora que tuvimos la pandemia por COVID, fue donde se volvió a utilizar la posición prono y recordamos, pues, este tipo de estudios. Ahora, vamos a hablar sobre los bloqueadores neuromusculares, que realmente es el tema del día de hoy. Antes de hablar sobre el bloqueador neuromuscular, debemos recordar un poco cómo funciona en este caso, pues, la liberación del mismo, ¿no? Vamos a hablar sobre la membrana sináptica, a nivel del botón presináptico, que está la liberación de la acetilcoenzima A. Esto va a liberarse a nivel del botón presináptico. Esto se va a liberar al espacio sináptico y van a estar los receptores de la acetilcoenzima A. Entonces, ¿qué va a hacer los receptores de la acetilcolina? Estos receptores se van a unir en el botón postsináptico y cuando existe una saturación de las mismas, es lo que nos va a generar la contracción muscular. Ahí es donde nosotros vamos a actuar con los bloqueadores neuromusculares. Los bloqueadores neuromusculares, en este caso, van a actuar aquí a nivel de los receptores de acetilcolina y es lo que va a generarnos, pues, una relajación muscular. Ahora, vamos primero a la clasificación de los bloqueadores neuromusculares. Estos se van a clasificar dependiendo su mecanismo de acción. Nos los va a clasificar en despolarizantes y no despolarizantes. En este caso, los despolarizantes van a trabajar a nivel de los receptores de acetilcolina y los no despolarizantes lo que nos va a generar es una manera competitiva y antagonista en los receptores de acetilcolina. Sin embargo, posteriormente los receptores no despolarizantes o los bloqueadores no despolarizantes van a tener otra división. Esta va a estar dada por una estructura química. La estructura química va a ser, nos dice que son dos. En este caso es la bencil-lisoquinolina, en los más representativos es el atracurio y el cisatracurio, y en compuestos aminoesteroideos, que los representativos es el recuronio, el becuronio y el pancuronio. Y bueno, esto nos va a terminar importando, ya que ahora tenemos los compuestos esteroideos que nos va a decir que estos se van a degradar a metabolitos activos y estos se van a eliminar vía renal o hepática. ¿Qué es lo que pasa y por qué es lo que no se recomiendan en este caso?
para un bloqueo neuromuscular continuo, porque hay un riesgo de acumulación. Si nosotros tenemos que nuestro paciente tiene algún daño renal, algún daño hepático, y le ponemos los bloqueadores, en este caso, va a haber un riesgo de acumulación y nos va a dar pues, más prolongado de lo que nosotros queremos, o incluso generar un daño o exacerbar el daño renal o hepático que tiene. Entonces, pues sería un efecto deleterio para lo que estamos buscando. A diferencia de los bloqueadores que son la benzildisoquinolina, que en este caso pues, es el atracurio, el cisatracurio, son metabolitos que se van a degradar en compuestos inactivos por las esterasas plasmáticas. Esto nos habla que, bueno, son los agentes de elección, como les estaba mencionando. El atracurio, se va a metabolizar por hidrólisis, mediada en una esterasa plasmática en específica y mediada por la eliminación de Hoffmann. La eliminación de Hoffmann va a actuar a nivel aminos y esto va a generar que lo degrade. Va a haber una degradación, pero no es a nivel ni renal ni hepática. Y en este caso, bueno, tenemos el cisatracurio. El cisatracurio, ¿qué es lo que nos habla? Es un isómero del atracurio con una potencia mayor, 4 veces mayor, sin la asociación de liberación de estamina. Y bueno, hay diferentes dosis y va a haber diferente manejo en estos mismos dependiendo el que se vaya a utilizar. Por ejemplo, la succinilcolina, este es el que no se utiliza, es los despolarizantes. La dosis de intubación, por ejemplo, es de 0.5 a 0.6, pero no es el que vamos a ocupar para la infusión, que es nuestro tema. Tenemos el rocuronio becuronio, que es de la dosis de 0.3 a 0.6, y ya posteriormente, si queremos manejar una dosis de infusión, va a manejarse a 5 a 2 miligramos. Hay que recordar el tiempo de duración. En este caso, pues la duración va de 20 minutos hasta 70 minutos. O el becuronio, la dosis de 0.8 a 1.7, con una duración de 20 a 40 minutos. Sin embargo, hay que recordar que esto se elimina vía renal, entonces no está recomendado por la misma alteración. En cambio, el de elección que tenemos, que es el cisatracurio, nos dice que la dosis de infusión es una dosis de infusión leve, es de 1 a 3 miligramos y tiene un tiempo de duración de 35 a 50 minutos, que es la recomendada. Ahora, vamos a hablar sobre los efectos benéficos que tienen los bloqueadores neuromusculares. En este caso nos dice cómo actúan. Nos menciona que están a favor. ¿Qué es lo que nos va a generar? Nos va a aumentar la complianza tóraco-pulmonar, va a aumentar la capacidad funcional residual, va a generar una buena ventilación, perfusión y va a también ayudarnos a la redistribución del flujo sanguíneo a los vasos esplácnicos. También nos ayuda al reclutamiento en las áreas con baja complianza. Y esto es lo que nos ayuda también el PIP, que es lo que nos ayuda a mantener pues, los alvéolos distendidos. También ayuda a la ventilación protectora o mejorar las metas de ventilación pulmonar. Y también va a tener unos efectos antiinflamatorios, sobre todo el cisatracurio. ¿Qué nos ayuda a prevenir en este caso los bloqueadores neuromusculares? Nos ayuda con las asincronías. Posteriormente, bueno, también nos ayuda a la sobredistensión y al desreclutamiento o a teletrauma. También hay que evitar este tipo, pero todo esto es sobre todo en la ventilación mecánica. Nos ayuda también a prevenir el biotrauma, inflamación y el consumo de oxígeno y evitar esfuerzos respiratorios pues, altos. Y nos dice que lo que puede implementar es pues, la debilidad muscular y una necesidad de una sedación profunda. O también puede aumentar la duración de la sedación, pues acompañado de los usos de los bloqueadores neuromusculares. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los efectos biológicos. Estos efectos biológicos, bueno, se nos menciona que se han asociado a la disminución de la liberación de inflamación sistémica y local por una disfunción epitelial y biomarcadores endoteliales. El cisatracurio, como se lo estaba mencionando, se basa en la expresión del receptor alfa-1 nicotínico de las células epiteliales, endoteliales, a nivel de los leucocitos y también de los fibroblastos. ¿Cómo va a funcionar este receptor nicotínico? Nos menciona que actúa a nivel pulmonar. Va a actuar el cisatracurio a nivel del receptor nicotínico que tiene y nos menciona que hay unos receptores para urosinasa en los neutrófilos. Esto nos va a generar una liberación de citocinas inflamatorias que son la interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa
y proteína 2 inflamatoria de macrófago. Entonces esto es lo que nos va a generar un efecto antiinflamatorio de los bloqueadores neuromusculares. De los mismos efectos biológicos es el cisatracurio. Hay que recordar que pues, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda también es una respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo. Entonces, al tener estas propiedades antiinflamatorias, es el que tendríamos de elección si queremos generar este bloqueador neuromuscular o si vamos a tener estas infusiones en nuestro padecimiento. Nos va a dar una disminución de la liberación de estas citocinas inflamatorias, tanto a nivel epitelial y endotelial. Ahora, lo que hablamos de la prevención de respiraciones espontáneas, tenemos 4 puntos. La sobredistensión local y global, que es lo que nos va a evitar que el paciente nos genere un esfuerzo expiratorio amplio o vigoroso, y esto va a generar un incremento de la presión transpulmonar, lo cual pues sería deleterio para nuestro paciente. También tenemos que va a aumentar la ventilación de la perfusión pulmonar. Esto va a generarse pues a través de un aumento de la presión de los vasos pulmonares, y esto va a generar que exista mayor presión o mayor edema. Y pues hay que recordar que en nuestra fase exudativa, esto es lo que nos genera daño a nivel epitelial y de los neumocitos, entonces pues esto también nos dañaría y nos crearía un círculo vicioso en nuestro paciente. También nos va a disminuir las asincronías del paciente ventilador. ¿Esto cómo lo hace? Lo hace con el apilamiento. Que esto nos refiere que es el apilamiento. Son 2 inspiraciones del paciente consecutivas en un periodo corto de tiempo, y también va a evitar que exista el desreclutamiento alveolar con la actividad muscular respiratoria. Ahora, la seguridad, porque también no todo en estos medicamentos pues va a ser de manera útil, también hay efectos pues negativos de ellos. Obviamente, si nosotros generamos un prolongado bloqueo neuromuscular, ¿qué nos va a generar? Puede desregular el metabolismo de la acetilcolina y la función de los receptores nicotínicos, con una regulación de los subtipos que son menos sensitivos de la acetilcolina. También puede generarnos una atrofia muscular, principalmente en presencia de uso acompañado de corticosteroides, y nos puede generar isquemia, acidosis o alteraciones electrolíticas. Nos puede dar un daño muscular a nivel del diafragma, sobre todo. Ahora, pues se ha estado estudiando los bloqueadores neuromusculares. Hay un estudio que es del 2010 que se llama Acurasis. ¿Qué es lo que nos habla este estudio? Es del uso de los mismos bloqueadores neuromusculares, donde se observa una mejoría significativa en el PAFI cuando se utilizaron. Estos, pues bueno, hubo una tendencia a la disminución de la mortalidad en pacientes que recibieron los bloqueadores neuromusculares por 48 horas mínimo. También hubo una disminución en la presión plató, en el FiO2 y en el PIP. El resultado de este estudio, pues bueno, fue una disminución de la mortalidad a 28 días a 23%, comparado sin el uso de los mismos a 33.3%. Hay otro tipo de estudio que es el ROSE, que es lo que nos habla este estudio de supuestamente el uso de bloqueadores neuromusculares de manera temprana en las primeras 24 horas. Sin embargo, este estudio que se realizó en el 2019 realmente no nos reportó ningún tipo de mejoría o una disminución significativa a 90 días de la mortalidad de nuestros pacientes. Estos pacientes, pues bueno, ¿qué fue lo que recibieron? Una infusión de cisatracurio temprano y continua, y se comparó con los de que se trataron de manera usual. Sin embargo, pues no hubo mejoría. Entonces, se realizó una comparación entre estos estudios, el Acurasis y el ROSE, que nos dice que el tiempo con Cira al ingreso, en cuanto a horas, el Acurasis lo registraba a 16 horas y el ROSE a 7.6. El tiempo del inicio de la ventilación mecánica, los bloqueadores neuromusculares en el Acurasis, pues bueno, se ocupó en 22, y en placebo, en el grupo placebo fue en 21, en el grupo ROSE en este caso no hubo. El uso de los bloqueadores neuromusculares después de 48 horas, en el Acurasis pues intentaba realizar una extubación temprana al tercer día, y que era lo que se usaba en el ROSE. Solo si el FiO2 era menor, pues se utilizaban, y el PIP también si nos hablaba de un PIP menor a 8. También se utilizó la posición prono, en este caso en Acurasis, en el grupo de bloqueadores neuromusculares a 28 y en el grupo placebo a 29. Y en el ROSE se utilizó a 16.8 y en el control 14.9.
Y en este caso, pues bueno, la mortalidad pues está disminuida en el Acurasis, a 90 días 31.6%, y a diferencia en el Rose, que realmente no hubo mejoría, fue 42.5 y 42.8%. Ahora, existe un pues, algoritmo que es una recomendación del uso de bloqueadores neuromusculares. No se va a utilizar en todos nuestros pacientes. ¿Qué es lo que nos dice? Si en este caso el paciente amerita manejo avanzado de la vía aérea y la ventilación mecánica, pues bueno, primero hay que utilizar y mejorar los parámetros ventilatorios, ya que todo viene de aquí. Si no tenemos parámetros ventilatorios adecuados para nuestro paciente, no podemos mejorarlo. Posteriormente, si no hay mejoría pese al manejo o ajuste de los parámetros ventilatorios, hay que darnos cuenta de la sedación. En este caso hay que ver que tengamos una sedación adecuada. Si se titula la sedación y sigue sin haber una mejoría, bueno, vamos a observar el PAFI. ¿Qué nos habla el PAFI? En este caso nos menciona un corte de 150, mayor a 150 o menor a 150. Nos dice que si es mayor a 150, estamos alcanzando las metas de ventilación. No se van a utilizar realmente los bloqueadores neuromusculares. Si nosotros estamos con metas adecuadas, pues no se recomienda realmente o no hay indicación para lo mismo. Si no se está alcanzando las metas de protección ventilatorias, pues bueno, nos menciona que es incierto realmente el uso de los bloqueadores neuromusculares y tendríamos que valorar realmente el riesgo-beneficio en esto mismo para ver si realmente sería adecuado o indicativo el uso. En cambio, si tenemos menor de 150 en nuestro PAFI, primero hay que mejorar o probar la posición prono. No es tampoco indicativo luego el uso de bloqueadores neuromusculares. Si pese a todo esto se utiliza y estamos en metas de protección alveolar y no se alcanzan y se están utilizando parámetros altos ventilatorios, nos menciona que ahora sí están recomendados los bloqueadores neuromusculares para la mejoría de nuestro paciente. También obviamente si el PAFI es menor a 120, pues nos dice que igual se puede ocupar. Realmente aquí nos dice que pues, puede ser también incierto la respuesta de nuestro paciente, pero pues de acuerdo a los estudios que hemos visto, nos recomienda el uso de los mismos. Ahora, pues las recomendaciones que tenemos, el bloqueador neuromuscular de preferencia es el cisatracurio, que es el que por todos los efectos tanto inflamatorios y de eliminación que les mencioné anteriormente, es por el cual se recomienda. La dosis recomendada, pues bueno, nos menciona que es una dosis de 37.5 miligramos por hora. El tiempo de administración, pues dependiendo, obviamente hay que intentar utilizarlo en una fase temprana o en la fase aguda del SIRA, ya que pues posteriormente no sabemos qué tanto vaya a mejorar. El monitoreo y sedación del mismo paciente, pues bueno, tenemos que tener a nuestro paciente mínimo en un RAS de -4 a -5 para poder tener el uso adecuado de los bloqueadores neuromusculares. La duración de la administración, pues bueno, nos menciona que mínimo son 48 horas de la fase aguda del síndrome y hay que retirar el bloqueador neuromuscular si vemos una mejoría del paciente. Hay que recordar que pues, estos pacientes son dinámicos, no vamos a dejar infusión continua y dejar a nuestro paciente ahí botado. Hay que estarle tomando estudios y más gasometrías en este caso si se tiene la facilidad. Y si vemos que hay una mejoría del PAFI a mayor de 150 milímetros de mercurio, pues retirar el bloqueador neuromuscular. La configuración pues, del ventilador después de tener los bloqueadores neuromusculares, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Nos menciona que la recomendación es disminuir la sedación, ya sea menos del RAS de -4, que era lo que teníamos, y promover modos ventilatorios que permitan una ventilación espontánea. Hay que probar los distintos modos que tienen los ventiladores, pues para ver si esto ya se puede realizar una extubación temprana de los pacientes, y esto para evitar la fase fibrótica, que era lo que hablábamos en la fisiopatología de nuestro paciente. Y prevención de debilidad en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Pues hay que limitar el uso de dosis altas de corticosteroides, como se los mencioné anteriormente. Si se utilizan dosis de corticosteroides asociados al bloqueador neuromuscular, nos puede dar una debilidad muscular a nivel del diafragma, lo cual pues va a dar complicaciones a nuestro paciente. Evitar usar compuestos no esteroideos de preferencia. Hay que utilizar pues, la administración de los bloqueadores neuromusculares, hay que estarla titulando, es un manejo dinámico.
y hay que evitar pues complicaciones como la hiperglicemia y mantener un pH normal en estos pacientes. También hay que manejar los electrolitos. Son pacientes dinámicos, son pacientes que tienen pues obviamente alteraciones en distintos niveles, no es nada más a nivel pulmonar. No podemos olvidarnos del resto del paciente, únicamente enfocándonos a nivel pulmonar. Entonces hay que estar vigilando todo para poder hacer un diagnóstico integral y un manejo pues completo de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ese sería el tema del día de hoy, el uso de bloqueadores neuromusculares en síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Mi nombre es David Cervantes Azuara, médico reciente de segundo año de la especialidad de medicina de urgencias. Gracias.